Hoy vamos a estar en el Salmo 2. Este salmo que vamos a considerar hoy presenta a dos tipos de personas. Los que rechazan al ungido de Dios, los que se rebelan. Y el otro grupo son aquellos que se rinden a Él. No existe un término medio. Nadie puede decir, bueno, yo no lo sigo, pero Él está chévere. No es suficiente quedarse en el medio. O le sigues o estás en rebelión a Dios. El mismo Jesús dice en Lucas 11:23, el que no está a mi lado, contra mí está. Salmo 2 es uno de los salmos mesiánicos y proféticos más conocidos de todas las escrituras. Ha estado al menos 7 veces en el Nuevo Testamento y se aplica directamente ¿a quién? A Jesucristo. Cuando fue bautizado, cuando resucitó, cuando recibió oposición del gobierno, tanto de los judíos como de los romanos, pero también en Apocalipsis habla de su regreso. Y todo esto está incluido en este salmo que vamos a considerar hoy. Este salmo es un espejo que nos confronta a todos. Nos pregunta, ¿cuál es tu postura ante el rey que Dios ha ordenado? ¿Estás rebelde o estás rendido? ¿Eres fugitivo huyendo de él o estás refugiado en él? Y vamos a leer el Salmo 2. Yo sé que se han sentado. Aquí tenemos de costumbre, en reverencia a la palabra del Señor, ponernos de pie. Vamos. Son 12 versículos y si usted desea puede leer conmigo. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Pero cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Pueden tomar asiento. Ahí es. Te alegre por escuchar la palabra del Señor predicada. El título que le hemos puesto al mensaje de hoy es rechazo o rendición. También había considerado poner rebelión o rendición, porque son los opuestos. O nos rebelamos o rechazamos a Dios o nos rendimos a Él. Y como idea central, quiero que usted sepa, si usted tiene su boletín puede anotar, que el rey rechazado es el mismo, que es el refugio de los pecadores. Es el refugio de los pecadores arrepentidos. Quiero que usted sepa que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, pero sigue siendo fuego consumidor. Y lamentablemente muchas veces se nos olvida que estamos tratando con el creador de todo el universo y que
que hay uno de sus atributos que se nos olvida, que es la ira de Dios. Nos gusta hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios. Todas esas cosas son verdaderas y maravillosas. Y qué bueno que podemos disfrutar de la gracia de Dios. Pero hay algo que se nos olvida y se nos escapa y debemos tener claro. La ira de Dios es real. Y la ira de Dios cae sobre aquellos que se rebelan, sobre aquellos que no se arrepienten a buscarlo y a seguirlo como Salvador y Señor. Tenemos aquí en este pasaje una pregunta, la pregunta que lo dice todo. El Salmo abre con una pregunta retórica y que denota asombro. Dice, ¿por qué se sublevan? También se puede usar la palabra se rebelan. Las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Este lenguaje hebreo sugiere algo fuerte, algo furioso, pero a la misma vez sugiere que es totalmente inútil. No vale la pena. Las naciones se agitan como una olla de agua hirviendo, así. Pero hacen todo eso en vano. Planean, conspiran y fracasan de antemano. ¿Por qué? Mire, no tienen razón, no tienen beneficio en rebelarse contra Dios. Algunos se acuerdan de la Torre de Babel. ¿Por qué hicieron la Torre de Babel? Porque querían llegar al cielo. Y el Dios Todopoderoso les confundió todo y ahí salen los lenguajes, ¿no? Ellos trataron de irse más allá de Dios y Dios los derrotó. La frase en vano aquí describe perfectamente toda rebelión contra Dios. No importa cuán organizada, cuán poderosa, cuán sofisticada sea. ¿Sabe qué pasa con la rebelión contra Dios? Está condenada al fracaso desde el primer momento. Es una conspiración global que tiene un blanco, un objetivo específico. Los reyes y gobernantes de la tierra se unen, dice el versículo. No pelean entre sí. Sabemos que vivimos en un mundo donde los países, ¿qué hacen? Siempre están en guerra, en batalla, en lucha. Pero aquí dice en este versículo que se unen. ¿Y cuál es su enemigo común? Dice ese versículo 2. ¿Lo puedes poner, por favor? Dice, traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Pero, ¿quién es el Señor? ¿Y quién es su ungido? Esta es de las pocas veces en el Antiguo Testamento en las que encontramos una distinción clara entre Dios el Padre, el Señor, Yahweh y el Hijo, su ungido, Mesías. Meshiach es lo que dice ahí en hebreo. Y si se traduce al griego es Cristo. Aquí vemos que los gobernantes están tramando contra Dios el Padre y contra su Hijo, el ungido. El Nuevo Testamento cita este mismo versículo 2 que acabamos de considerar en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 25 al 28, que no vamos a leer, pero usted lo puede anotar y puede ver esa correlación, aplicándolo a la crucifixión de Jesús. Algunos se acuerdan que Herodes y Pilato no se llevaban, pero gentiles y el pueblo de Israel, todos, ¿qué hicieron? Se unieron a conspirar juntos, sin saber que estaban cumpliendo la profecía de Salmo 2. ¿Y qué hicieron todos unidos? Romanos, hebreos, judíos, todo en contra de Jesús. Estaban cumpliendo la profecía. El versículo 3 habla sobre la voz de la rebelión. Cuando leemos el versículo 3 dice, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas.
Es un vocabulario de liberación que de momento, si no tenemos cuidado, dice, eso está chévere. Pero la teología en sí ahí no es de liberación, sino de esclavitud al pecado. La humanidad relaciona la ley de Dios ¿con qué? Con opresión. Y su propia autonomía como libertad. Esa es la humanidad que se está refiriendo ahí en el Salmo 2. Y sabes que esto no ha cambiado en el día de hoy. El espíritu del Salmo 2, versículo 3, vive hoy en la cultura que dice, nadie me va a decir a mí cómo yo voy a vivir. Esa Biblia es un libro anticuado. Mi abuela lo leía. El bien y el mal lo defino yo, lo que yo sienta, lo que yo quiera hacer. Si yo lo quiero hacer, es bueno. Y si no lo quiero hacer, es malo. Esa misma rebelión es la misma del Salmo 2, pero con ropa moderna. Imagínense un pez que decide liberarse del agua para escapar de sus límites. ¿Qué le pasa? No logra libertad, aunque en su mente lo crea, termina en su propia muerte. Y la ley de Dios, mi hermano, no nos encadena, nos sostiene, nos aguanta. Y rechazarla no es liberación, es suicidio espiritual. Y toda la audacia, el atrevimiento de los reyes de la tierra frente al Dios del universo se parece al pez que salta fuera del agua y grita, por fin soy libre, mientras se va asfixiando, se va muriendo. Así es. ¿Qué nos toca hacer? Examina las áreas de tu vida en las que todavía tú mantienes tu propio trono. Tú eres el rey de tu vida. Hay decisiones que tomas deliberadamente ignorando lo que Dios dice en su palabra. Presta atención al lenguaje cultural que glorifica la autonomía radical, que dice, vive tu verdad. Cada persona tiene su propia verdad. Si usted me ha escuchado anteriormente, yo he dicho que hay una sola verdad y se llama Jesús. No es relativo a cómo tú pienses, sino es Jesucristo. Hay que contrastar eso, lo que dice el mundo, con lo que dice la Biblia. La Biblia nos llama a rendirnos al señorío de Cristo. Y eso no es opresión, eso no es esclavitud, al contrario, es bendición. Recuerda que la rebelión no solo es un asunto de gente mala, porque a veces pensamos, no, son la gente mala. Es la condición natural de todo corazón humano. Porque cuanto todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Segundo punto en el día de hoy, que hay una victoria, y es la victoria del reinado de Cristo. Cuando leímos el pasaje, vimos que de momento dice que Dios se ríe. Hay un cambio drástico de donde viene el salmista escribiendo. Subimos desde el caos de las naciones rebeldes hasta los cielos, donde Dios habita. Y allí, ante toda conspiración, Dios se ríe. Imagínense eso. Sobre su trono se ríe. Y no tan solo se ríe, termina el versículo, si lo puedes poner por favor, dice, el Señor se burla de ellos. Y esta no es una risa de humor, es la risa de la omnipotencia ante lo impotente. Es la risa que dice, he visto esto 1,000,000 de veces y el resultado siempre es el mismo, el fracaso de ellos. Porque nuestro Dios nunca ha fallado. Nuestro Dios nunca ha perdido una batalla. Él es el conquistador de conquistadores.
Y no es que Dios no tome el pecado en serio. Versículo 5 que vamos a considerar más adelante muestra que lo hace y con ira y con furor. Pero la amenaza de los hombres contra Dios simplemente es ridículo. Es ridículo. Cualquier hombre que cree que puede mofarse de Dios, burlarse de Dios, rebelarse de Dios, es ridículo. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 15 al 17, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Isaías 40 dice, el profeta declara que las naciones ante Dios son como una gota de agua en un cubo, como polvo en una balanza. ¿Qué hace el polvo en una balanza? No mueve nada. No es que Dios no las vea, es que su poder, su trono, su magnificencia no pueden ser sacudidos por un mero humano. La risa de Dios no es indiferencia, es certeza absoluta de victoria. Amén. Ahora, más adelante vemos un decreto y es el decreto del Rey unido. Dios no responde a la rebelión de los humanos con negociación. Él no se rebaja a tratar de negociar algo con los humanos, sino tiene una decisión firme y contundente. Dice el versículo 6, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El verbo es de soberanía absoluta. Nadie votó para que Jesús fuera el rey. Usted no entró a una urna y decía, yo escojo a Jesús. Nadie lo eligió. Dios, el Padre, lo designó. Y en el versículo 7 escuchamos la voz del ungido que declara que, mira, Dios, el Padre me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Me detengo ahí un segundo. Hay que acordarse que servimos a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús siempre ha existido, no fue creado por Dios. Pero sí hay que acordarse que cuando María quedó embarazada, fue engendrada, ella recibió del Espíritu Santo a Jesús. Y a eso es que se refiere ahí. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo dentro del vientre de María. Pero ya Jesús había existido por toda la eternidad. Él es el creador de todo. Este es el corazón del Evangelio. Que Dios el Padre haya designado a Dios su Hijo como el gobernante soberano de todo lo creado. Negarse a someterse al Hijo no es neutralidad, es traición. Si me ha escuchado en el día de hoy, quiero que usted sepa, no hay un punto medio. No hay un happy medium. O lo sigues, te rindes a Él, o estás en rebelión. Familia, hay una herencia universal del Hijo. Dios le promete al Hijo las naciones como herencia y los confines de la tierra como posesión. El dominio de Cristo no tiene fronteras geográficas ni límites históricos. Mire, es todo de Él. El dominio de Cristo es sobre toda la tierra y todo el universo. Se nos escapa eso muchas veces. En el versículo 9 vemos el doble lado de este dominio. Hay misericordia para los que se rinden, para los que se humillen, para los que se rindan ante sus pies. Pero hay juicio de hierro para los que persisten en la rebelión. Esa idea de la vara de hierro y la vasija de barro simboliza lo inevitable del juicio sobre la resistencia al rey. A veces queremos suavizar el mensaje porque no queremos ofender a aquellos. No, hay que avisarles del juicio que viene.
Familia, este versículo aparece también en Apocalipsis capítulo 2. Y vemos ahí que dice que se le promete a los que vencen hasta el final, van a estar juntos con Cristo. Tengamos claro que el pueblo de Dios participa en el reino del Hijo. Pero, ¿qué nos toca hacer? Humillarnos, rendirnos a Él, seguirle a Él. Toda aquella persona que se cree que puede ir contra Dios, tarde o temprano se va a encontrar contra una pared. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio, lo celebramos recientemente. Ese día se le puso por nombre D-Day, el día D. Históricamente, esa batalla marcó el punto de inflexión irrevocable de la guerra. Alemania, después de eso, siguió luchando por casi un año, pero la guerra ya se había decidido. Ya se sabía quién había ganado. Cada soldado nazi que resistía después del día D lo hacía en vano. ¿Por qué? La victoria ya estaba asegurada. De la misma manera, la resurrección de Jesús fue el día D, el D-Day espiritual. El reinado de Cristo fue establecido con poder, como dice Romanos 1:4. Toda resistencia al rey desde ese momento es como dice el Salmo 2, versículo 1, en vano. No tiene ni son ni ton. Las batallas continúan, pero el resultado, mi hermano, si usted está en Cristo, está sellado ya. ¿Qué nos toca hacer? Predicar con confianza, no con ansiedad. El rey ya fue instalado. La misión de la iglesia no es ganar una batalla incierta, sino proclamar una victoria ya asegurada. Amén. Cuando veamos al mundo resistir el evangelio, gobiernos que persiguen creyentes, culturas que rechazan la verdad por completo, recordemos el versículo 4. Dios no está nervioso. Dios no está ansioso. Y no te desesperes tú. Ora con la confianza de los apóstoles en el capítulo 4 de los Hechos. Para terminar, mi tercer punto en el día de hoy es la bendición de nuestra rendición. Lógicamente pensamos como humanos que si nos rendimos, hemos perdido. Si nos rendimos, si sacamos la bandera blanca, ya. Cuando venimos a Cristo y nos rendimos, hemos ganado. Hemos ganado la vida eterna. No hay lógica humana que lo pueda entender. Hay una invitación inesperada aquí. El versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Después de haber descrito la rebelión de los hombres y después de escribir la soberanía, la majestad de Dios, el salmista viene con este versículo. O sea, antes de que llegue la destrucción, dice ahí, les invita a que muestren algo de discernimiento. Reciban la amonestación. El mismo Dios que se ríe de los rebeldes, los llama a la sabiduría, al discernimiento. Esa atención, mi hermano, no es contradicción, es gracia, es misericordia. El Dios soberano no necesita ofrecerle oportunidad a nadie. Pero qué lindo que lo hace. Qué hermoso que Él es misericordioso. Y esa es la naturaleza del evangelio. El rey que ha sido
burlado, el rey que ha sido ofendido, todavía extiende la mano al rebelde antes del juicio final. Ahora, hay una paradoja en el próximo versículo 11 que dice, adoren al Señor con reverencia y alégrense ¿con qué? Con temblor. Parece una contradicción. Adoración con temor, gozo con temblor. Pero este es exactamente el equilibrio bíblico que se pierde muchas veces en la iglesia. Hay dos errores comunes y son extremos. El primer error es la religión del terror. Han conocido cristianos que todos están hablando de que Dios está con un garrote. Sirven a Dios como esclavos aterrorizados, sin gozo, sin amor, solo con un miedo. Que incluso algunos dicen, no, que si Cristo viene y yo hice algo, me pierdo mi salvación, no me voy con Él. Mire, si usted es verdaderamente salvo, Jesús fue el que vino y te sacó del lodo cenagoso, te limpió con su preciosa sangre y tú eres de Él. Y nadie te puede quitar de su mano. Amén. Pero entonces está el otro extremo, el de la religión del sentimentalismo, emocionalismo, que dicen, yo amo al Señor, yo amo a Dios, pero es en forma superficial. No hay reverencia, no hay sobriedad, no hay conciencia de que estamos tratando con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Son dos extremos, pero la Biblia une a ambas y crea un balance. El gozo que fluye de saber que somos amados por Dios, pero también tener el temor que fluye de saber ante quién estamos, debe causar en nosotros ese balance de confianza, de paz, pero yo no estoy hablándole a cualquier persona. Me estoy dirigiendo al Creador del universo. Familia, estos no son opuestos, se complementan perfectamente en el corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Estamos agradecidos por su amor, estamos agradecidos por su misericordia que nos libra de su ira. Pero que no se nos olvide de su ira. La ira no se desapareció, se fue fuera de moda o algo así. Una vez tuve una discusión con una persona. Ay, usted habla siempre de la ira de Dios. Eso es del Antiguo Testamento. Yo dije, ¿será que no has leído el Nuevo Testamento? Porque en Juan 3 al final habla sobre la ira de Dios. En Apocalipsis habla sobre la ira de Dios. Tengamos claro que esto no es de jugar, esto es en serio. Ahora, terminando, el Salmo termina con el versículo más sorprendente de todos los versículos de ese Salmo. Dice el versículo 12, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Después de todo el lenguaje de varas de hierro, vasijas de barro, ira que se inflama, el Salmo cierra con una bienaventuranza. Ahora, quiero que usted sepa, la traducción que estamos leyendo hoy, la Nueva Biblia de las Américas, usa la palabra honra. Y muchas de las traducciones nuevas usan la palabra honra. Pero la Reina Valera del 1909, ¿saben la palabra que usa ahí? Dice, besen al Hijo para que no se enoje. No confundan ese beso. Hay beso de ir a su hijo, a su esposa, a besar. No, esto es como si fuera a besar el anillo del rey. Okay. Por eso habla en las traducciones más modernas, honren. Pero no, esto es humillado ante los pies de Jesús.
buen Jesús, pero con respeto, con reverencia. Nosotros nos cuesta porque no hemos vivido bajo el reinado de ningún rey. Pero en los tiempos de antes, a los reyes se les trataba como, con una reverencia, su majestad, su alteza. Y eso nos falta cuando nos dirigimos al Señor. Honren al Hijo, besen al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Algunos se acordarán del versículo que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y algunos dirán, pero hay una contradicción. No. Dios es definitivamente lento para la ira. Pero cuando viene la ira es de repente. Y si usted está jugando con fuego tarde o temprano, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar. ¿Okay? Y hay gente que Dios le extiende misericordia, Pero si les toca un juicio, puede ser de repente. Mi hermano, termina hablando sobre una bienaventuranza. El refugio no está en alejarse del rey, en escapar del rey. El refugio está en ir al rey, porque el refugio está en él mismo. El ungido que tiene la vara de hierro es el mismo en quien los pecadores arrepentidos encuentran paz. Y esta es la gloria del Evangelio. Que el mismo juez se convierte en el Salvador cuando nos arrepentimos, cuando nos rendimos a Él. Yo no sé si usted es como yo prefiero estar bajo su misericordia y su gracia y no bajo su ira. Y disfruto poder tener la certeza de disfrutar de su gracia y su misericordia. He rendido mi vida ante Él y Él es el que es fiel. Yo seré infiel muchas veces, pero Él en su fidelidad siempre va a ser el refugio en el cual yo puedo ir y estar seguro. El mismo Dios que tiene el derecho a destruirnos, elige a protegernos cuando nos rendimos. Refúgiense en Él, dice el Salmo al final. Es la última palabra de este Salmo. Qué gracia tan incomparable poder refugiarnos en Él. Les pregunto en el día de hoy, ¿has experimentado la rendición genuina al señorío de Cristo? ¿O solo has dicho la frase trillada, sí, yo acepté a Jesús como un beneficio adicional que le agregué a mi vida? No. El llamado en el Salmo 2 es a una rendición total. No es una adición. Usted no puede agregar a Cristo a su vida. Sí. Él tiene que ser el centro de su vida. Cultiva el temor santo de Dios. Arrepiéntete si necesitas pedirle perdón. Decirle, Dios, yo te he tratado livianamente. Yo no te he considerado como el rey que tú eres. Perdóname. Cuando empezamos aquí la iglesia, conocí un grupo de ecuatorianos. Y no sé si es cultura ecuatoriana o es que a la iglesia que ellos asistían allá. Pero me estuvo curioso en una reunión de oración que mientras oraban, trataban de usted, de su. Y yo estoy acostumbrado a tutear a Dios. Y tú, y tú, y tú, y ti. Y no quiero ponerle ningún sentido de culpabilidad, sino es que también Él es Abba Padre. Y yo puedo venir confiadamente en Él. Pero a veces si no tenemos cuidado, quedamos con la mentalidad de que puedo entrar a su presencia como cualquier cosa. No, somos hijos de Dios. Podemos venir confiadamente, como dice la palabra de Dios, pero tengo que venir siempre con reverencia. Amén. Una cultura que reduce a Dios a un amigo. La iglesia necesita recuperar la reverencia bíblica. El temor de Dios no destruye su amor,
¿sabe lo que le hace? Lo profundiza, lo hace más serio. Hay que llevar este mensaje del refugio a quienes aún están en rebelión. Nos toca a nosotros. No ir con arrogancia ni con amenaza, pero sí con un sentido de urgencia compasiva de quien sabe que la ira viene. Si usted piensa en sus amistades que no le sirven al Señor, a sus familiares, piense en la ira de Dios que está. Si ellos no se arrepienten y buscan al Señor, eso es lo que le va a tocar. Y debe traer un sentido de urgencia en nosotros. Pero también saber que el refugio está disponible para ellos. Hay que invitarlos. Termino con esto. Comencé diciendo que el rey rechazado es el refugio de los pecadores arrepentidos. El Salmo 2 nos coloca ante la decisión más importante de nuestra existencia. No es una decisión que podemos posponer indefinidamente. No sé si se ha topado con alguien que usted le presenta al Señor. Déjame pensarlo. No hay mucho que pensar. O te rindas al Señor o no. Familia, los versículos 10 al 12 hablan de urgencia. Su ira se inflama de repente. El tiempo de la gracia no es infinito. Y a algunos no les gusta cuando yo digo algo así. Porque va a llegar un momento del juicio de Dios. Y si usted no aprovechó la gracia y misericordia de Dios, va a estar bajo su ira. También esto que hemos considerado en el día de hoy es la invitación más extraordinaria que jamás vayas a recibir. El Rey soberano del universo, el ungido que tiene toda autoridad, te ofrece ser tu refugio. No tu enemigo. Él no quiere ser tu enemigo. Tú no quieres que Él sea tu enemigo tampoco. Él quiere ser tu refugio. Si estás aquí en esta mañana y todavía estás en rebelión, ya sea una rebelión abierta, soy ateo, yo no creo en Dios, o tal vez puede ser una que sea más sutil, calladita, pero es de indiferencia, es de un sentido de autosuficiencia. Yo no necesito a Dios, yo lo tengo todo. Te digo que el Salmo 2 te está hablando en el día de hoy.